Bueno, continuamos con la segunda parte del mismo problema. En este caso, el descuento en la compra de juegos de mesa es del 30%. Tenemos esta tabla, que aquí está dividida en dos partes por cuestiones de espacio. Si el descuento es del 30% y la compra fue de 100, será de 30 pesos. Si el descuento fue del 30% y la compra fue de 50, es decir, de la mitad, será la mitad. Y así sucesivamente. Esto es o 5 veces 50 o 2 veces y media 100, por lo tanto será 75. Si queremos continuar, 10 es un décimo de 100, por lo tanto será 3. Si acá es 3 y esto es el doble 6, quiere decir que también el numerador va a ser el doble, es decir, voy a haber gastado 20. Y respecto de 45, bueno, puedo pensarlo como que va a ser un poco, va a ser un valor que va a ser superior a 100, es decir, si yo sumo acá 30 más 15, tengo 45, por lo tanto puedo dejar en claro que la compra fue de 150, porque si sumo estos dos da 45, por lo tanto, como la proporción es exactamente la misma, puedo sumar también el importe de la compra. Bueno, sigamos avanzando. Después tienen problemas que tienen que ver, son cálculos muy sencillos para hacer con calculadora, que tienen que ver con calcular porcentajes. Yo les voy a escribir directamente los resultados. A 245, B 12,25, C 465,50 y D 1135,20. ¿Cómo hicieron para calcular un porcentaje con calculadora? Multiplican el 20% de 50, será 20 por 50 dividido 100, ¿sí? Si hacen ese cálculo para calcular porcentaje. Después aparece otro modelo de representación de porcentajes y de valores, que es un gráfico circular. El tema del gráfico circular, o gráfico de torta, como también se los conoce, tiene que ver con cómo yo voy a establecer las proporciones en función de los datos que me dan. En este caso, me dan el dato de la encuesta que se hizo en una escuela respecto de los deportes preferidos. Yo sé que la suma de todos los valores, es decir, lo que representa el total de ese gráfico de torta, tiene que dar el 100%. Después veremos cómo se hace el reparto en función del sistema sexagesimal, pero eso es la segunda parte del problema. Acá me dicen que hay un 50% que elige fútbol, un 15% que elige tenis y básquet el 25%. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que eligen natación? Obviamente, sumo esos tres valores, el resultado que obtengo es 65 más 25, 90. Para llegar al 100%, falta un 10%, sin duda los que eligen natación es el 10% de los alumnos. Ahora, ¿cómo hago para representar esos porcentajes en ese gráfico circular? Para eso tengo que tener en cuenta cuál es el ángulo total. Bueno, el ángulo que yo tengo que pensar es un ángulo de 360 grados, porque esto es un círculo. Entonces tengo que sacar, para poder construir el gráfico con un transportador, tengo que ver cada uno de estos valores, de estos porcentajes, qué cantidad de grados va a representar en ese gráfico. Entonces, si me dicen que fútbol fue el 50%, de 360 grados van a ser 180 grados, ¿sí? Tenis lo eligió el 15%.
el 15% de 360 grados va a ser 54 grados. El otro deporte es básquet. Natación. Básquet es el 25%, tendré que calcular el 25% de 360 y el 10% de 360, que es 36 grados. El 25% es la mitad que 50, por lo tanto va a ser 90 grados. La suma de todo esto es 360 grados y la suma de los 4 porcentajes es el 100%. Por lo tanto, si yo quisiera hacer aquí sin precisión un cálculo aproximado, puedo decir la mitad del círculo de fútbol, un cuarto del círculo es básquet y del 25% restante, un 10% es natación y un 15% es tenis. Bien, pero tengo que los 360 grados, que es el ángulo de este círculo, representa el 100% de los casos. Bueno, ahí se cerraba el primero de los dos prácticos. Vamos al práctico que está en la otra clase, que ya aparece como unidad 4 proporcionalidad. El gráfico que nos dan representa la distancia que recorre un auto en función del tiempo que transcurre. Es decir, volvemos a relacionar distancia en función del tiempo, tomando valor constante la velocidad. Entonces allí nos presentan un gráfico que es otro modelo de representación, que es mediante ejes ortogonales. En el eje horizontal tenemos el tiempo en horas y en la vertical tenemos la distancia recorrida en kilómetros. Tenemos 90, 180, 270, 360, 450 kilómetros. ¿Sí? Hay un punto, que es el que nos van a pedir en particular, que estipulemos cuál es el valor que aparece en el práctico con un punto rojo, y nos hacen las siguientes preguntas. A partir de la información que tenemos en el gráfico, que ustedes tienen todas los cruces marcados, no hace falta que yo aquí los marque. Sí, ¿qué distancia recorrió en 2 horas? Primero, ¿es cierto que en 3 horas recorrió 270 kilómetros? La primera respuesta, sí, en 3 horas recorrió 270 kilómetros según el gráfico que tenemos. ¿Qué distancia recorrió en 2 horas? En 2 horas va a haber recorrido 180 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 360 kilómetros? Tardó 4 horas. ¿Qué info es la que nos da el punto rojo? Ese punto rojo nos dice que en 5 horas recorrió 450 kilómetros. Vamos a decir que la velocidad era de 90 kilómetros por hora. Y nos piden que completemos la tabla con los datos del gráfico y con otros que se puedan completar si el auto sigue siempre a la misma velocidad. Es decir, podemos decir que en 1 hora hizo 90 kilómetros, en 2 horas 180, en 3 270, en 4 360, en 5 450 y en 6 seguiríamos aumentando de 90 kilómetros porque esa sería la velocidad. Bueno, así es como luego encuentran una tabla en la que
nos piden completar, ahí agregan 2 situaciones nuevas, es decir, 1 hora, 3 horas, 5 horas son datos del gráfico, 6 horas nos dan el dato de 540 kilómetros, que sería lo que recorrió en 6 horas, nos dan el dato de la distancia 45 kilómetros, que obviamente si en 1 hora recorrió 90 kilómetros, 45 kilómetros lo va a haber hecho en media hora, y después nos dan un tiempo en horas que es 6 horas y media, es decir, si en 6 horas recorrió 540 kilómetros y en media hora recorrió 45, en 6 horas y media recorrió 585 kilómetros. El problema que sigue, nos empiezan a plantear si siempre que una magnitud crece y otra también, lo hacen o no de forma proporcional. En este caso, dice Alina, fue a la carnicería a comprar carne para el asado. ¿Es proporcional la relación entre los kilogramos de carne y los precios? ¿Qué nos dice el cartel de la carnicería? Que 1 kilo cuesta 80 pesos, 2 kilos 150, 3 210. ¿Es cierto que el doble? No, porque el doble sería 160. ¿Es cierto que al triple cuesta el triple? Si 3 kilos cuestan 3 veces lo que cuesta 1 kilo, no. Por lo tanto, sí es cierto que a medida que un valor crece, el otro también lo hace, pero no lo hacen de forma proporcional, ¿sí? Porque yo voy multiplicando del lado izquierdo 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, pero el derecho si hago 80 por 2 sería 160, 80 por 3, 240. Por lo tanto, no es proporcional. En el siguiente problema se trabaja con algo que ya yo les había explicado en el video de proporcionalidad, que además de estos casos donde un valor crece y el otro también crece pero no de forma proporcional, que es el caso típico de las ofertas, también se daban estos casos como el de Sofía, que dice que trabaja en una fábrica de helados, cobra un sueldo fijo de 3.500 pesos, supongamos hoy 35.000 o lo que ustedes quieran, más una comisión de 150 pesos por cada litro que vende. ¿Cuánto cobrará en un mes en el que vende 10 litros? Y si vende 5, y si vende 20, o si vende 15. Es decir, hay algo que tenemos de punto de partida, que es ese monto fijo que ella cobra de sueldo básico por fuera de las comisiones. Esto yo ya se los había explicado, es decir, en este caso, si ella vende 10 litros o 10 kilos de helado, va a cobrar los 3.500 pesos de básico más 10 por 150. Si vende 5, va a cobrar siempre los 3.500 de básico más 5 por 150. Si vende las otras opciones, los otros eran 20 litros y 15 litros, va a cobrar 3.500 más 20 por 150, o bien 3.500 más 15 litros por 150. Es decir, tenemos un monto piso desde el cual va a ir su salario. Por lo tanto, cuando nos dan los dos gráficos para comparar y decir cuál representa su salario, en realidad la respuesta correcta es este, porque ella no parte de 0,0, parte de los 3.500 pesos. A partir de ahí, sí, su sueldo empieza a ser proporcional. En el siguiente video vamos a trabajar